Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo en mí de la emoción por tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día espectacular y que estén listos para sumergirnos en uno de los temas que más nos apasionan, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química arrolladora en la pantalla y que, al parecer, ha trasladado esa magia a la vida real. Hoy nos zambulliremos en un titular que nos dejó a todos con la boca abierta. Hande Erçel confiesa su amor, Kerem es mi todo. La pareja perfecta. Vamos a desmenuzar este bombazo informativo, a analizar las declaraciones de Hande, a repasar las pistas que nos han dado a lo largo del tiempo, y por supuesto, a debatir si realmente son la pareja perfecta. Prepárense para un viaje lleno de romance, drama, ternura y, como siempre, mucha diversión. Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero pedirles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo sobre sus series y celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización y sean los primeros en enterarse de todo lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento. Y ahora sí, sin más preámbulos, sumérjase conmigo en el universo de Hande y Kerem. Comencemos por el epicentro de nuestra conversación, el titular. Hande Erçel confiesa su amor, Kerem es mi todo. ¿A quién no se le eriza la piel al leer algo así? Es una declaración de amor rotunda, llena de intensidad, de sentimiento genuino y de una conexión que trasciende lo superficial. Nos habla de una admiración y un cariño incondicionales, de una relación que se ha convertido en el eje central de la vida de alguien. Imaginen a Hande con su dulzura innata y su encanto cautivador, expresando algo tan profundo y personal. Es una frase que derrite hasta el corazón más frío. Pero, ¿de dónde proviene esta confesión? ¿En qué contexto se produjo? ¿Es una cita textual extraída de una entrevista exclusiva? ¿O es, quizás, una interpretación periodística con un toque de dramatismo? Aquí es donde el mundo del periodismo y las redes sociales, a veces, se entrelazan de manera compleja. Los medios de comunicación, en ocasiones, utilizan frases impactantes y titulares llamativos para atraer a la audiencia y generar clics. Por eso es crucial que analicemos la fuente de la información con lupa. Investigaremos a fondo las posibles entrevistas, las publicaciones en redes sociales y las declaraciones oficiales de sus representantes para comprender la veracidad de esta afirmación. Buscaremos pruebas sólidas, analizaremos el lenguaje corporal de Hande y Kerem en sus apariciones públicas, en sus entrevistas y en sus interacciones en redes sociales, y trataremos de discernir qué hay de cierto y qué es simplemente parte del fervor mediático que los rodea. No nos dejaremos llevar por el sensacionalismo. Queremos indagar en la autenticidad de sus sentimientos. ¿Realmente Kerem es el todo de Hande? ¿O es una frase que, aunque hermosa, ha sido magnificada para generar interés? Este es el trabajo de todo buen comunicador: indagar, investigar y presentar la información de manera precisa y responsable. Pero más allá del titular, lo que realmente nos fascina es la historia de amor de Hande y Kerem. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo surgió la chispa que encendió la llama de su romance? Recordemos que todo comenzó en el set de Love is in the Air, la serie turca que conquistó el mundo, especialmente a un público hispanohablante. La química entre ellos era innegable, palpable desde los primeros episodios, incluso antes de que se confirmara su relación sentimental en la vida real. En la serie interpretaban a Eda y Serkan, dos personajes con personalidades fuertes, con sus propias inseguridades y sueños, pero que, a pesar de las diferencias y los obstáculos, terminaron enamorándose perdidamente. Y como suele suceder en los cuentos de hadas modernos, el amor de ficción trascendió la pantalla y se convirtió en algo real. Las primeras señales de su romance fuera de la ficción fueron sutiles, como los primeros rayos de sol en la mañana, miradas cómplices que delataban una conexión especial, risas compartidas que revelaban una complicidad profunda, fotografías en redes sociales con mensajes ambiguos que despertaron la curiosidad y la imaginación de los fans. Poco a poco, la evidencia se fue acumulando como un rompecabezas que revelaba una imagen cada vez más clara. Fotos de vacaciones juntos en lugares paradisíacos, declaraciones de amigos y compañeros de trabajo que confirmaban la creciente cercanía entre ellos, y finalmente, las propias declaraciones de Hande y Kerem, aunque siempre con cautela y respeto por su privacidad. Fue un proceso de descubrimiento muy emocionante para los fans, quienes celebraban cada pequeño detalle como si fuera un gran logro. Cada gesto, cada mirada,
cada indirecta era analizada y discutida en las redes sociales, alimentando la esperanza y la ilusión de ver a sus ídolos juntos y felices. Y es que, ¿quién no querría ver a Eda y Serkan juntos en la vida real? Su química en la pantalla era tan intensa que era difícil imaginar que no hubiera algo más. La conexión que tenían era tal que era palpable a través de la pantalla, y los fans no podían evitar soñar con que ese amor ficticio trascendiera la realidad. Y, efectivamente, lo hubo. La noticia de su relación causó un auténtico terremoto emocional en todo el mundo. Los fans celebraron con entusiasmo, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, felicitaciones y cariño. La alegría era generalizada, y el mundo entero se unió para celebrar el amor de Hande y Kerem. Pero, ¿qué hace que Hande y Kerem sean considerados la pareja perfecta? ¿Qué ingredientes especiales posee su relación que la hace tan especial y admirada? Creo que hay varios factores clave que contribuyen a esa percepción. En primer lugar, la evidente conexión emocional que tienen. No solo se admiran y se quieren, sino que también se respetan y se apoyan mutuamente en todos los aspectos de sus vidas. Se les ha visto juntos en eventos públicos, en entrevistas y, aunque con menos frecuencia, en sus redes sociales, demostrando una complicidad que va más allá de lo superficial. Se defienden el uno al otro mostrando que son un equipo, que se protegen mutuamente y que están siempre ahí para el otro. En segundo lugar, la compatibilidad de sus personalidades. Hande es conocida por su dulzura, su humildad, su gran corazón y su empatía. Es una persona que irradia alegría y positivismo, y que se preocupa por el bienestar de los demás. Kerem, por su parte, es un hombre con una gran sensibilidad, inteligencia, sentido del humor e inquietudes sociales. Es una persona que valora la autenticidad, la honestidad y la conexión humana. Juntos parecen complementarse a la perfección. Son el yin y el yang, la calma y la tormenta, la alegría y la serenidad. Hande aporta la luz y la calidez, mientras que Kerem aporta la profundidad y la reflexión. Y además ambos son personas muy talentosas y exitosas en sus carreras. Hande, una de las actrices más populares de Turquía, con una creciente proyección internacional, y Kerem, un actor con reconocimiento y prestigio internacional, que ha demostrado su versatilidad y su talento en diversos proyectos. Pero, ¿qué dicen ellos sobre su relación? ¿Han compartido alguna vez sus sentimientos más íntimos? A lo largo del tiempo, Hande y Kerem han hablado en varias ocasiones sobre su amor, aunque siempre con la prudencia que caracteriza a las figuras públicas. Han compartido detalles sobre cómo se conocieron, cómo surgió la chispa, cómo es su día a día juntos y cómo afrontan los desafíos que plantea la fama. Sus declaraciones han sido siempre llenas de cariño, respeto, admiración y, sobre todo, gratitud. Han hablado de la importancia de la comunicación, de la confianza, de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y de la necesidad de proteger su intimidad. También han hablado de su deseo de mantener su relación privada, de proteger su intimidad del ojo público y de la constante presión mediática. Han dejado claro que quieren disfrutar de su amor sin tener que dar explicaciones a nadie y sin que su relación se convierta en un espectáculo. Esto es algo que entiendo y respeto completamente. Tienen derecho a disfrutar de su amor, a vivir su romance de forma privada y a proteger su espacio personal. Y aunque sabemos que son pareja y nos encanta verlos juntos, también es importante respetar su privacidad y su decisión de mantener algunos aspectos de su relación alejados del foco público. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿son Hande y Kerem la pareja perfecta? Pues bien, la perfección es un concepto subjetivo y muy personal. No existe la pareja perfecta porque cada persona es un mundo, y todos tenemos expectativas y necesidades diferentes en una relación. Lo que puede funcionar para una pareja puede no funcionar para otra. Sin embargo, si nos basamos en lo que vemos, en lo que escuchamos y en lo que sentimos, Hande y Kerem tienen muchos ingredientes para ser una pareja muy feliz y duradera. Tienen amor, admiración, respeto, complicidad, un gran sentido del humor y, por lo que hemos podido ver, una conexión que va más allá de lo físico. Se apoyan mutuamente en sus carreras, se cuidan el uno al otro y se muestran como un equipo ante el mundo. Son una pareja que transmite alegría, optimismo, energía positiva y una profunda admiración mutua. Y eso, amigos míos, es algo muy valioso y algo que todos anhelamos en una relación. Además, han demostrado ser una pareja resiliente, capaz de superar los obstáculos y las adversidades.
Han enfrentado rumores, críticas, presiones mediáticas y la constante curiosidad del público, y han salido adelante juntos, demostrando que su amor es más fuerte que cualquier tormenta. Han sabido proteger su relación y mantenerla alejada de los escándalos y la controversia, preservando su intimidad y su bienestar emocional. Han aprendido a lidiar con la fama, a establecer límites y a priorizar su felicidad y su tranquilidad. En definitiva, Hande y Kerem son una pareja que nos inspira, que nos hace creer en el amor verdadero y en la importancia de encontrar a alguien con quien compartir la vida, alguien que te apoye, te comprenda y te ame incondicionalmente. Son una pareja que nos hace soñar y que nos demuestra que el amor, a pesar de los desafíos, puede ser una aventura emocionante, gratificante y llena de felicidad. Son una pareja que nos enseña que el amor es un viaje, no un destino, y que lo importante es disfrutar del camino juntos. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que este análisis sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin les haya gustado tanto como a mí. Hemos explorado el significado del titular, hemos repasado su historia de amor, hemos analizado los elementos que los hacen una pareja especial y hemos reflexionado sobre la complejidad del amor en la vida pública. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el universo de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Si les gustó, no olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre Hande y Kerem? ¿Creen que son la pareja perfecta? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Qué esperan ver en su futuro? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos y sus expectativas. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta pronto. Y recuerden, el amor como la vida, es un viaje.